Estimados amigos, espero que estén ustedes muy bien. Es inevitable recordar aquel 22 de mayo del año 1976, especialmente cuando se cumplen 50 años, medio siglo de ese día, de ese sábado que fue una mezcla extraordinaria y única de drama y de gloria. El 22 de mayo del año 1976, en la madrugada de la costa oeste de los Estados Unidos, era asesinado de un tremendo tiro en el pecho Oscar Natalio Ringo Bonavena. Tenía 33 años. Ese mismo sábado, 22 de mayo del año 1976, a la noche de Sudáfrica, Víctor Emilio Galíndez, bañado en sangre, le ganaba por nocaut a Richie Cage en el 15º y último round, cuando apenas faltaba prácticamente un segundo para que tocase la campanada final, en un combate que quedó en la historia como uno de los más grandes y una de las más grandes victorias del pugilismo argentino. Y es muy difícil no recordar, entrecerrando los ojos, a los que hemos tenido la oportunidad de vivir todo aquello de una manera u otra. En mi caso, yo me enteré del asesinato de Bonavena en los estudios de Radio Splendid, que estaban en Arenales 1925, mientras comenzaba a abrir y a conducir el programa previo de lo que iba a ser la transmisión a través de Radio Splendid de Tango y Box de Ricardo Arias, que estaba en el Rand Stadium de Johannesburg, en Sudáfrica. Confieso que no creí primero la noticia que me dio mi colega Hugo Domínguez, porque uno estaba acostumbrado a que Bonavena siempre produjese alguna circunstancia o alguna noticia falsa que obligaba a detener todo. Y la verdad, pensar en algo así parecía una mentira. Finalmente se corroboró la noticia y la dimos, por supuesto, al aire en cuanto estuvimos seguros de que era verdad, porque no lo podíamos creer. En aquel estudio de Arenales 1925 estaban Víctor Arriague, Benjamín Benito, los grandes locutores, Hugo Domínguez. Eh, Costó trabajo arrancar el programa previo de esa manera. En Sudáfrica se supo la noticia y por supuesto hubo un cabildeo casi innecesario, porque cuando Tito Lecture se enteró, lo llamó el doctor Roberto Paladino, le comentó la noticia, se la comentó a su amigo Norberto Bianchi y le dio una orden, no un pedido, fue una orden, que Galíndez no se entere de esto hasta que no termine la pelea, porque Galíndez lo apreciaba mucho a Oscar, lo quería mucho, tal vez porque, entre otras cosas, Oscar era la contracara de Galíndez. Bonavena era hablador, exhibicionista, canchero, para muchos fanfarrón, siempre hablando, siempre dando notas, prestándose a todo tipo de, no solo de nota, sino también de actuación, ya fuera en televisión o en el teatro, cantando el Pío Pío, ¿se acuerdan? Galíndez era muy cerrado, muy introvertido, y de hecho yo viajé algunas veces con él. El día de la pelea sufría bastante, incluso hasta llegaba a tener problemas de, de digestión, evidentemente porque la procesión iba por dentro. Lo cierto del caso, como suelo decir a veces demasiado seguido, es que ese sábado quedó en la historia, porque por un lado, la muerte de Bonavena nos sacudió a todos teniendo en cuenta lo misterioso de las circunstancias. Bonavena había llegado a Reno, Nevada, no se sabe muy bien por qué, y para ponerse a las órdenes de Joe Conforte, que era el dueño de un prostíbulo llamado el Mustang Ranch, en momentos en donde en Reno, creo que era la única ciudad de los Estados Unidos en donde se admitía legalmente la prostitución. Joe Conforte estaba casado con Sally, y fue Sally, su esposa, la que firmó el contrato con Oscar, convirtiéndose en su manager. De hecho, hubo notas donde se presentaban a los dos, a ella como manager y a él, obviamente, como su boxeador.
Nunca se supo muy bien qué pasó o cómo pasó, pero siempre se habló de algún conflicto entre Joe Conforte y Bonavena, que como se sabe era un tipo muy locuaz y muy emprendedor y muy eh, ambicioso, si se quiere, a tal punto que hasta llegó a decirse que Oscar de alguna manera quería meterse en el negocio de Joe y esto trajo una rispidez bastante seria. Por ahí Bonavena estaba con Julio Morales, un amigo de él que después prácticamente desapareció y que evidentemente hasta llegó a publicar un pequeño libro, debe haber sabido mucho más de lo que contó, porque quedó todo en el misterio. Lo único que se sabe es que esa madrugada del 22 de mayo, Bonavena aparece en la puerta del burdel, toca la bocina, grita, quiere hablar con Joe Conforte, es de madrugada y Ross Breimer lo fusila de un balazo en el pecho. Por supuesto que la versión podía decir de que Bonavena había ido a provocarlo Joe Conforte, pero a esa hora, que estaba borracho, puede ser, pero no, yo no recuerdo haberlo visto nunca a Bonavena estar tomando de más. Todo puede ser. Lo que no podía ser, lo que no se aceptaba es que se encontrase, como se encontró en la bota derecha de Oscar, una pistola, porque Oscar era zurdo. Todo lo hacía con la mano izquierda, era imposible que hiciera un movimiento tan extraño para extraer un arma. En esa misteriosa muerte, Breimer, por supuesto, no fue tan misterioso porque cayó preso. Joe Conforte terminó desapareciendo, se fue a Brasil. Sally Conforte estuvo por la Argentina. Supongo que habrá habido algún arreglo, no sé, sí, algún arreglo con Dora Rafa, la viuda de Oscar. Lo cierto del caso es que Bonavena quedó ahí muerto de un balazo en el pecho. Mientras que más tarde, en Sudáfrica, Víctor Galíndez, tremendamente cortado frente a Richie Cates, necesitó, es una manera de decir, del consejo, de la experiencia y de la picardía de Tito Lecture, porque viendo Tito que la herida era muy grande, le dijo al médico, que se llamaba Noble, que el referí autorizaba la pelea, a que siguiera. Mientras que le dijo al referí, que era Cristodoro, que el médico decía que podía seguir. Lo cierto del caso es que la pelea siguió. Siguió y fue una lucha tremenda, no tanto contra Richie Case, que lo fue, sino contra el baño de sangre tremendo que sufrió Galíndez, más todo lo que lo tuvo que asistir Lecture, que un tiempo antes había encontrado en los estados, perdón, en el Luna Park a un técnico norteamericano que le había dicho, mira, llévate esta pomada que es muy cicatrizante, porque Richie Case tiene la costumbre de dar cabezazos y a lo mejor la precisás. Bueno, esa sustancia creo que hoy estaría prohibida, pero sirvió para que Lecture de alguna manera u otra pudiera ir achicando la pérdida de sangre en Galíndez, quien esa noche se recibió, por supuesto, de guapo. Stanley Cristodolu se paraba, Galíndez se limpiaba la sangre en la camisa del referí sudafricano, seguía avanzando y Richie Cates alguna vez me confesó, esto está escrito en el gráfico, cuando él vivía, de que él siempre se había cuidado de la derecha de Galíndez, pero fue una izquierda la que lo puso knockout. Richie Cates sintió que esa noche había hecho una gran pelea, pero nunca menospreció, ni disimuló, ni pidió excusas por todo lo grande que había sido Víctor Galíndez. Reconoció que había sido una derrota que estaba, no sé si en los planes, pero que estaba obviamente ensalzada su derrota por la gran victoria de Víctor Galíndez. Con los años, esa camisa quedó en un museo en Sudáfrica y podría haber acompañado una camisa similar de también Stanley Christodoulou a través de la pelea en la que Christodoulou como árbitro actuó en el combate en donde nuestro Roña Castro le ganó a John David Jackson en Monterrey, México. La llegada del cuerpo de Bonavena a la Argentina fue toda una circunstancia muy grande porque la gente se agolpó en la puerta del Luna Park esperando que abrieran para permitir el velatorio público. Hubo que abrir las puertas casi a la madrugada de tanta gente que había.
Y de esa manera Oscar volvió a su país, a su tierra, en medio del misterio y del dolor. Galíndez regresó ganador, consagrado ya definitivamente como campeón y como guapo, y por supuesto que queda para, tal vez para cierre de este recuerdo, que cuando terminó la pelea, Galíndez, ganador al fin, fue asistido, porque tuvieron que coserlo y demás, por Tito Lecture, quien tomándolo de la mano le dijo, mira Víctor, ahora te voy a poder contar lo que pasó. Lo mataron a Oscar. Y por primera vez en la noche, Galíndez, que se había aguantado la sangre, la paliza, la bronca, la lucha por ganar, la lucha por poder seguir adelante, la alegría por el triunfo, todo eso junto, sin embargo, fue la primera vez esa noche en la que Galíndez rompió en llanto. Y ese llanto también de alguna manera fue el reflejo de todos nosotros, los que lo conocimos a Oscar, los que nunca lo vieron, los que lo apreciaron, los que admiraron su grandeza, los que también lo criticaron cuando hablaba y decía a ese negro lo mato, porque así como Galíndez fue un guapo en el ring, lo demostró esa noche y fue un campeón lleno de coraje y audacia y de muy pocas palabras, Oscar, el eterno parlanchín, el que siempre tenía una frase ocurrente, recibió un balazo en medio de la madrugada allí en Reno y su cuerpo terminó allí, tendido y muerto y sangrante. Pero su espíritu, ese no morirá jamás, porque Ringo en todos nosotros sigue vivo en la memoria, en el recuerdo, en aquel muchacho de Parque de los Patricios que con una linterna en la mano buscando a Peralta, decía, ¿dónde está Peralta? Quiero pelear con él. Ese mismo Ringo que cantó el Pío Pío y que en el ring frente a Muhammad Ali nos emocionó a todos y nos hizo aplaudir hasta que nos dolieron las manos.